buscamos la felicidad en los objetos, en las situaciones, en los otros. Pero toda experiencia que depende de algo es necesariamente limitada y transitoria. La verdadera alegría no surge de lo que viene y va, sino de aquello que permanece. Cuando la mente deja de aferrarse y de rechazar, se revela una quietud abierta, sin centro ni periferia. En esa apertura, sin esfuerzo, se reconoce una alegría sin causa, que no pertenece a nadie y sin embargo está siempre disponible. No necesitamos crear un estado especial para ser plenos. Lo que buscamos ya está presente, pero velado por la agitación de la mente y la identificación con la historia personal. Cuando simplemente permanecemos atentos sin intervenir, sin querer modificar la experiencia, algo se relaja profundamente. En esa simplicidad se disuelve la sensación de carencia y se revela una paz que no depende de ninguna circunstancia. Esa paz es nuestra verdadera naturaleza. La alegría sin objeto de Jean Klein. Bueno, buenas tardes a todos. Hola, Patricia, querida. Patricia es licenciada en Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba y estudiante de budismo Dzogchen, además de muchas otras cosas realizadas en el país y en el extranjero. ¿Cómo estás, Patricia, querida? Muy bien, Inés. Conmovida por ese texto que acabas de leer, que es maravilloso. Yo lo conocí a Jean Klein en Nueva York y después hice un retiro con él, Mira, de Advaita, que es la versión hindú o Vedanta del Dzogchen, que es del budismo, que es, digamos, la esencia de toda la enseñanza. El Advaita, no dualidad. no por casualidad lo cito, porque ese libro me lo regalaste vos, así que hace mucho tiempo, pero para mí fue la confirmación de algo que habíamos hablado y siempre lo tengo ahí. Bueno, ese texto así tan cortito es la esencia última de la... No hay nada más que hacer, habría que leerlo todos los días a la mañana y antes de dormir, es básico, ¿sí? Porque cada afirmación de ese texto es perfecta y además es totalmente posible de realizar. Uno tiene la idea de que es como algo que es muy abstracto o algo que solamente algunos pocos pueden realizar, pero está al alcance de todos todo el tiempo y en algún lugar todos sabemos que es así. Entonces hay que probarlo. Me parece que en lugar de quedarse como en la idea, es una cuestión de probarlo y comprobar que es así. Sí, eso es el propósito de este programa, el poder traer a la conciencia una realidad subyacente que compartimos, pero que es ignorada por este mundo del consumo en el que estamos inmersos. Quiero presentarte a Norma, mi compañera de viaje, que te conoce porque una vez compartimos un programa de hemos estado ahí,
pero es una persona muy valiosa que me acompaña desde hace muchos años. Sí, me alegro muchísimo que estés acá de invitada nuestra por todo lo hermoso que tenés para compartir y escuchando lo que leyó Inés, escuchándote a vos, dije, verdaderamente es lo que voy a hacer, me voy a copiar este texto para leerlo todas las mañanas y saber cómo debemos actuar durante el día, porque es una maravilla, ¿no? Y termina diciendo que la paz, esa paz que podemos lograr es nuestra verdadera naturaleza. Porque Yo, siempre cuando nos dicen, ¿qué deseas? Estar en paz. Para estar en paz hay que hacer todo esto. en realidad, una vez que se comprende, no es necesario que te preocupes por lo que vas a hacer el resto del día. O sea, surge espontáneamente. Si desde ese lugar en donde uno está en contacto con la pura naturalidad del ser, no tenés que preocuparte por qué vas a hacer o cómo lo vas a hacer o qué vas a sentir, porque sucede que se empieza a ver como con relatividad aquellas cosas que uno de otra manera las viviría como muy tremendas o muy importantes o muy como problemáticas, ¿no? Empiezan a perder, se empieza a disolver la seriedad, la consistencia de las cosas. Vos sabés que esto que acabas de decir, que es la pura simplicidad, es lo que más nos cuesta alcanzar, ¿no? Pero cuando uno empieza este camino y sabe que cualquier cosa que no sea eso es una distracción, y Exacto. puede volver ahí Claro, todo el tiempo, todo el todo. tiempo, en cualquier momento, 1000 veces por día. Tal cual, tal cual. Y cuando uno puede entrar en ese ritmo de recrear la realidad interna ante cualquier desafío o cualquier dificultad diaria, la cosa se relativiza profundamente. Yo haría más simple esa frase de recrear la realidad interna, que es medio abstracta, la convertiría a recordar que uno es, recordar que sos, y eso es una presencia inmediata y concreta de estoy acá, yo soy. Todo el resto son cosas que me pasan o que experimento, pero la base fundamental, la presencia que no cambia nunca, está siempre. Uno se distrae. Vos sabés que tomo tu síntesis porque a veces las palabras nos alejan de la experiencia. Y es real lo que estás diciendo, doy fe. Recuerdo mucho nuestros encuentros cuando por primera vez me decías, ¿y eso qué importancia tiene? Y yo me sorprendía, pero después comprendí que le damos importancia a lo accesorio, a lo, ¿cómo podría decir? No me sale la palabra, pero a lo que es fugaz en la vida. Exacto. Nos olvidamos que las cosas son dinámicas y están cambiando todo el tiempo, ¿no? Entonces, esto que nos parece tan grave como algo real que está pasando ahora y no pasó nunca ni va a pasar nunca más, es algo así, que está instalado como una realidad, en realidad es transparente, es móvil, es dinámica, es fluctuante. Eso ayuda. No es un mecanismo para zafar de los problemas, sino es ver cómo en realidad son las cosas.
Y cuando uno lee después que los científicos han descubierto que en realidad estamos hechos de átomos y los átomos son vacíos y que en realidad todo parece muy sólido, pero no lo es, en realidad lo mismo ocurre con todo. Aquellas cosas que nos parecen tan tremendas, solo hay que esperar un tiempo a que, a que cambien, ¿no? Estaba asociando lo que decías con el caleidoscopio, ¿no? Si pudiéramos ver la realidad como a través de un caleidoscopio, veríamos que esto que hoy es, esto que ahora está, cambia y fluctúa. Y vos sabés que me acordé de algo que yo hacía en un momento de mucho dolor emocional, hace muchos años. Tenía 2 mails, uno de Urania y otro de Venus terrenal, ¿no? Como soy taurina, me rige Venus. Y yo escribía en el de Venus mi historia, terrible, y me contestaba desde Urania: aquí lo único que veo es una explosión de colores maravillosa. Y vos sabés que eran respuestas mías, pero Bueno, y se parece a la de la silla vacía de Fritz Perls, ¿no? claro, Ese pero además la misma realidad que uno ve, si le pregunta a cualquier otro, lo ve distinto, ¿no? Entonces que no hay cosas como tan claras y sólidas, así que... No, Pero dice, cada personalidad, perdóname, Inés, cada personalidad es distinta, entonces lo miramos con otros ojos. Y hablando del cambio, como esa frase tan usada, lo único permanente es el cambio. Yo de lo que estoy segura es que nada es para siempre. Por ejemplo, uno se organiza, bueno, cuento con esta persona para tal cosa, pero eso es momentáneo. No dura para siempre. La vida a uno le va enseñando eso. Entonces, disfrutar el momento. lo eterno es el ser. El ser es eterno y está siempre. Y lo demás, como dice la física cuántica, los fenómenos los genera el ojo del observador. Por eso cada uno observa desde su propia historia personal. Claro. Y ahí, Acá hay 3 mensajitos, Inés. Tania, Uno, Teresa Busone. Hola, buenas tardes desde Río Ceballos, Córdoba. César Mangiari de Perú. Hola, Inés, Norma, Patricia. Y María Cristina Laferrere dice: hola, Inés y Norma. Recién me conecto y me encuentro con la maravillosa sorpresa de la presencia de la queridísima Patricia. claro, Cristina Laferrere. como verán, es queridísima por muchos lugares, así que estamos felices de estar aquí con vos. Hay algo muy interesante en esta alegría sin objeto, que sos libre cuando sentís eso, que es que que sos libre cuando sentís esa alegría. No te escucho. ¿Dijiste horrible? ¡Libre! ¡Ah! Claro, claro, sí, es como la alegría de un niño, ¿no? Y genera placidez emocional, esa ausencia de tensión Exactamente, es satisfacción. profunda. Claro, es plenitud, es contento. Y la palabra contento remite a alegría, pero también a estar pleno, que no te falta nada. Efectivamente, ese contento solo es una experiencia espiritual. No hay otro modo. Claro, es espontáneo, es como es natural. ¿Sí?
Pero quiero decirte que en la vida cotidiana, todo lo que viene de afuera no puede lograr ese contento, porque siempre le faltan 5 para el peso, ¿no? Exacto, exactamente. Mira, acá César Mangiari de Perú hace una pregunta. Ah, Si la psicología occidental busca arreglar la mente y la oriental busca expandirla, ¿no sería más útil primero expandirla antes de intentar arreglarla? bueno, a ver, yo creo que hay un punto de convergencia entre ambas cosas, y es que lo que la psicología occidental trata, por lo menos la que yo conozco, la freudiana, eh, el psicoanálisis, es que descubramos lo que nos hace sufrir como algo, como un recuerdo, como una cosa imaginaria. Entonces, en el momento en que vos estás sufriendo y analizando una cuestión y el analista interviene con alguna pregunta o interpretación, de golpe se revela que hay una carga de imaginario en eso que nos está haciendo sufrir. Y en ese momento de liberación es como que hay un alivio. Así trabaja la psicología occidental. En esto de lo oriental, en donde se busca expandir la conciencia, en realidad lo que entiendo que quiere decir expandir la conciencia es ser más conscientes del hecho de la propia presencia, y entonces los pensamientos y las cosas que uno elabora y nos hacen sufrir se perciben como, nuevamente, como vacuas, como irreales, como sin importancia. Entonces, me parece que las dos formas son buenas si están bien aplicadas y bien entendidas. Y son complementarias, como Complementarias, exacto. vos sabés que el curso de milagros dice, nada real está amenazado, nada irreal existe. En eso consiste la paz de Dios. El ego y sus productos es irreal. El sufrimiento es irreal. Solo el amor es verdad, que es ese centro búdico, crítico, como queramos llamarlo, que puede ser el yo soy, para que sea más cercano. Yo creo que hay un concepto que está que confunde mucho, y es la idea que a veces se tiene de que el ego es como el problema, ¿no? Y entonces la gente está todo el tiempo luchando contra el ego y tratando de estar en lo real y no en el ego. Y ahí hay un problema que es una confusión de comprensión. Porque el ego, como vos dijiste recién, no existe. Es una idea, es un pensamiento más, como cualquier cosa. ¿Qué es el ego? A ver, si uno le preguntara a alguien, ¿qué es el ego? Son un montón de ideas que no existen todas juntas, no existe como un tumor llamado ego en algún lado. Existe como un concepto que reúne una serie variante todo el tiempo de ideas que uno asume como ciertas. Por ejemplo, que yo soy así, que yo tengo emoción, que yo soy envidiosa, que yo esto, que yo el otro. Son un montón de ideas que son todas igualmente vacuas. Entonces, esas ideas son expresiones espontáneas también de esa condición real, natural que tenemos, que somos, no que tenemos, sino que somos. Pues si decimos que tenemos es como si fuéramos aparte, ¿no? Lo que somos se expresa, lo que somos se expresa como calma,
pero también se expresa como movimientos, como emociones, como pensamientos. Entonces no es que hay que erradicarlos o hay que no tenerlos o hay que verlos como enemigos. Son expresiones, luces, colores, o, digamos, expresiones de esa cosa innata que somos. Entonces, no hay una dualidad ahí. como un vehículo de experiencias, ¿no? Exactamente, así es. Si no sería muy aburrido, ¿no? Totalmente. Claro. No hay que atacarlo. Yo pienso, si Dios nos hizo así es para que la vida tenga algún color. Hizo flores, hizo ríos, hizo emociones, hizo enojos, broncas, alegrías. Además, en todo caso, es el ego también el que nos invita a ir más allá de lo que él conoce, porque es la curiosidad, ese movimiento nos lleva a ir hacia donde hasta Es que ahora es el nuevo, misterio. no es el ego, sino es una voz de Sí, una voz que nos llama a descubrir. sí, sí, completamente de acuerdo. Es algo que nos llama desde siempre, pero no lo podemos escuchar hasta determinado momento que nos abrimos a eso. Exactamente, tal cual. Bueno, Tampoco es se sumó José María Chager sí, y nos dice, hola, Normi, Inés y Norma, aquí presente. No, perdón, como me está entrando otro, me tapó el anterior. José María Chager nos dice, hola, Inés, hola, Normi, qué alegría estar nuevamente con ustedes aquí. Un gusto la visita de Patricia. Y Juan Carlos de México nos hace una pregunta. Hola, buenos días Inés y Norma, aquí presente. Una pregunta, Patricia. Las personas que pelean con todos los que están a su alrededor, ¿a qué se debe? Ujú. Buena pregunta. Eso. Y Silvia Contino, hermoso programa, me guardo el relato inicial. Bellísimo, gracias por estar. Muy bueno. Las personas que se pelean con todos, hay una capa de cosas que le pasan, ¿no? Hay hay una cosa que lleva a la otra, que lleva a la otra, que lleva a la otra. Y que el fruto es que peleó con todos. Entonces, para empezar, es como pensar que yo tengo razón y el otro no. Pensar que el otro está haciéndome algo. Entonces, para decirlo simplemente, en estos términos así absolutos en los que estamos hablando, por ahí en un tratamiento, en una terapia, uno va desarmando con más tiempo cada una de estas cosas, pero en líneas generales lo que hace que uno se pelee con el otro es yo aquí y el otro ahí. Yo como un concepto que a lo mejor soy la víctima, el otro es malo, me tengo que defender. Entonces hay como una serie de ideas que hacen que uno lo perciba al otro como enemigo. Eh, Podría ser el caso ex, extraño y triste de que uno esté rodeado de gente realmente mala, que entonces está bien que uno se pelee con todos ellos, pero debería también pensar cómo retirarse de ahí. Pero si no es ese el caso, entonces por ahí estaría bueno preguntarse, bueno, ¿por qué me peleo con todos? ¿Qué ideas tengo de cada uno? Y la pregunta que a veces nos salva de esas situaciones es de preguntarnos, ¿pero es realmente así? ¿Es realmente así que el otro me hizo esto, que el otro me hace esto, que el otro es así? ¿Qué puedo hacer para cambiar eso? Que el otro hace algo, digamos, ¿qué solución tengo para no pelearme, sino encontrar la manera de que el otro en su ignorancia entienda lo que hace, deje de hacerlo?
el concepto de separatividad, ¿no? Que fragmenta la realidad vivencial, Exacto, y porque está en la raíz de todo el resto. de todo, porque si uno se encuentra con el enemigo, entre comillas, y se miran a los ojos, hay tanta cercanía. ¿Sí? Sí, sí, hay que ver que el otro lo permita, ¿no es cierto? No, no, por supuesto. Esto en términos ideales sería, no es siempre posible, pero bueno, Es lo que decís, todos queremos lo mismo, todos queremos ser felices. sí, Entonces, estamos divididos, vos decís, yo te peleaba con vos, vos conmigo, estamos peleados. Pero los dos queremos lo mismo, que es ser felices. esa es la cercanía, ¿no? La Exactamente, resonancia. ahí está. Que si te mirás a los ojos, ves al otro tan asustado, tan dolido como vos, por cosas que supone que vos hiciste o le haces, ¿no? Es como hay una falta de comprensión que crea esa Sí, situación. sí, hay como una pátina, una especie de filtro que impide que nos conectemos desde ese lugar. Y ese filtro está en nuestra creencia, más que en la realidad. En el budismo se dice que la ignorancia, ¿sí? Y la sabiduría son coemergentes, Claro, o sea, surgen juntos y en algún momento la división y está ahí nomás, en ese velo, como decís vos, ¿no? Porque un velo es tan delgado, ¿no? Está ahí la sabiduría de la ignorancia. A un clic. exacto. Del mismo modo que el vacío y el todo son una pareja indisoluble, como, como el encuentro de estos polos que para la razón están distantes, Ujú. son hermanos, ¿no? Son frutos de una misma naturaleza. Mm. Bueno, para el budismo no hay el vacío, en realidad no es un vacío porque está lleno de potencialidad siempre. Bueno, sí. Para Jung, ese vacío es el modo de percibir inicialmente la plenitud. Ajá, Está lleno, claro, exacto, exacto. Está lleno de una potencialidad, ¿no? claro. Sí. Acá entraron dos mensajitos más, mejor Dale. dicho, tres. Uno, se sumó Miguel Aguilar. Hola Inés, Norma, buen programa, interesante lo que comparte Patricia. Y María Fister, hola, gracias por este espacio. Y acá César Manjari de Perú, otra preguntita hace. ¿Mm? Si alguien integra ambas psicologías en su vida, ¿cuál es el riesgo de desequilibrarse entre acción, occidente, y contemplación, oriente? Bueno, es una pregunta que en la práctica no sería un problema, porque como dijimos cuando vos decías de meditar sobre este texto y después prepararse para la acción, y yo te decía, no hace falta porque la acción correcta va a surgir espontáneamente a partir de la sabiduría. Entonces, no hay un problema. Se puede vivir en el mundo y hacer un montón de cosas, todo, digamos, podés ser lo que quieras. Si está impregnada o imbuida de esa sabiduría, va a ser la correcta. Así es. Pero no es algo que requiera pensar o trabajar sobre eso. Lo único que es requerido es mantener la presencia lo más constantemente posible de la propia condición o naturaleza básica, donde no hay muchos pensamientos y si los hay uno
no se engancha o se distrae demasiado con ellos. Esto es lo que yo creo que hablábamos antes del psicoanálisis y lo transpersonal, ¿no? Como que son fases complementarias y que hay momentos de acción y hay momentos de contemplación. A mí me ha servido muchísimo como psicóloga occidental haber tenido la referencia de la psicología budista, ¿no? Me aclaró muchas cosas, sobre todo a desarmar ideas falsas de una realidad que es sencilla y pura, ¿no? Cuando uno puede ir desarmando fundamentalmente creencias, están bastante cerca una de otra, ¿no? Ujú, ujú. Así es, así es. El proceso, yo decía que para Oriente es natural, para Occidente tenemos que romper barreras producidas por los sistemas de creencias. Pero cuando uno se da cuenta de que esa barrera la sostenemos nosotros, porque le hemos dado poder, se lo podemos quitar. Obvio, claro, totalmente. Porque cuando te das cuenta que estás peleando, ¿por qué? ¿No? Es como que es como, se cae naturalmente todo el esfuerzo, la lucha y demás. Como que ves la falta de significado del el proceso de enfrentamiento, de confrontación. No tiene sentido. A veces puede tener sentido si realmente el otro está disponible, listo, y si las circunstancias son las correctas, entonces, digamos, uno, ¿no? Pero no dependen de uno. Hay tantas, las variables de por cómo suceden las cosas son mucho más grandes que lo que uno puede hacer. Así es, totalmente. Y lo que nosotros vemos como tremendo probablemente sea una vía de acceso necesaria en este mundo, este, que sirva para algo que desconocemos, ¿no? Yo Puede estaba ser, pensando en los tránsitos de los planetas transpersonales, que son movimientos generacionales que duran mucho tiempo y que es como el pensamiento de la época, que empieza a caer toda una estantería de ideas para abrirse a cosas nuevas. A mí me parece que eh, si miramos el mundo actual con las guerras y el abuso de poder y las creencias no sé, de los líderes que están imbuidos de una imaginación perversa, eh, decimos esto no tiene solución. Pero esto es una faceta de un mundo que está dormido y que sigue peleándose entre creencias. sí, Lamentablemente que tenemos que compartir el escenario muchas veces, ¿no? claro. Yo creo Sí, que el ser humano es así, como es ahora, ¿Cómo es? como es, y que, no sé, por suerte hay mucha variedad de tipos de seres humanos, entonces dentro de todo lo que sucede, también suceden otras cosas maravillosas. Seguro. Y que Es esto más, es suceden muchas más cosas maravillosas
exacto, pero no tienen el estado público que exacto. tienen las otras. Sí, O mucha gente que quiere tener razón y no reflexiona a ver si la razón que quiere tener es verdadera o es algo impuesto o algo que se ha metido en su cabeza y que no puede salir de eso, ¿no? Entonces yo siempre uso mucho la frase esta: ¿querés tener razón o ser feliz? Yo quiero ser feliz, que es lo que se está hablando de la felicidad, porque teniendo razón que me voy a ganar una medalla, la razón, ¿qué gano? ¿No es cierto? Con por más que tengas razón, las cosas son como son también, ¿no? Muchas veces, por más que uno tenga razón, las cosas son como son. A mí me parece que esto que vos acabas de decir es muy interesante porque hay una línea que va de la salud a la locura, que va desde el lugar en el que hay una apertura mental hacia todas las miradas donde caben las opiniones y los sentimientos de todos con aceptación, a, a ir cada vez más fortaleciendo esta idea de razón, como yo, la mía. Entonces, esa es la locura extrema, es donde estoy tan empecinado en que las cosas sean como yo quiero o como yo las veo, que no me importa nada de lo demás. Y esa es la locura, ¿no? Pararse ante una pared, por ejemplo, y decir hasta que la pared no se mueva, yo no me muevo, ¿no? O donde yo hago lo que a mí me parece sin tener en cuenta nada, eso es locura. Y Y me parece, a mi entender, que hay una inmadurez emocional muy grande. Yo digo que son niños furiosos en cuerpos de adultos llevando a cabo una retaliación por lo que sufrieron y se lo encajan al mundo entero. Cuanto más pueda, mejor. totalmente. O Y no, eso no es retaliación. A lo mejor es capricho de chico malcriado, ¿eh? también, sí, sí, también. Como con Cualquiera, derecho, como que, bueno, cada uno que se jorobe, yo voy a hacer lo que me parece, lo ¿sí? que me conviene. Es una inmadurez, no importa qué polo estén actuando, pero no es Sobre eso. porque la presencia en la vida adulta requiere el encuentro, la empatía, la conciliación, aunque esto nos lleve un tiempo, porque Exactamente, es exactamente. rico Ay, como experiencia. por eso en el budismo están las 6 paramitas que se llaman, las 6 virtudes, ¿no? Una es la generosidad que hablamos alguna vez, pero la paciencia requiere un proceso más complejo, que es hablar, escuchar, encontrar la vuelta. Es más lento que una cosa así, arrancar de raíz una cosa a la violencia, a lo bruto. Entonces, ¿por qué es una paramita la paciencia? ¿Por qué es una virtud? Porque no es algo que destruye, sino algo que requiere una evolución y una madurez, ¿no? Así es. Y darle lugar al otro y encontrar la forma de que los dos quepamos en la realidad, no solo la mía. Claro. Acá se sumó Rosa Jiménez y nos dice: así vive la gente, en incoherencia con uno mismo. También, exacto. Es verdad, uno a veces piensa una cosa y hace otra, siente otra, pero tal vez la cura digamos la forma de unir todas esas partes es la completa aceptación de cualquier cosa que uno sienta o piense, porque Porque eso ahí, uno siente y piensa
son los destellos o las expresiones naturales de esa presencia que uno es. Entonces, cuando hay como esa aceptación a lo que uno siente y piensa, no hay una división, sino que todo está en el mismo espacio. La polarización en realidad es fruto de una distorsión en la aceptación. Exactamente. Exacto. Entonces, por ejemplo, yo puedo estar enojada y si ese enojo está imbuido de la presencia de mi propia existencia, es percibido como una expresión de esa naturaleza propia que está siempre y entonces no es algo que está aparte como actuando suelto, sino que está unido a la propia presencia. Lo que ocurre es que si en lugar de estar en el observador interno, somos el brazo ejecutor de cualquiera de esas emociones, nos lleva puesto. Hay un temita ahí delicado que es que el observador interno, a veces uno cree que es aparte también de uno. O sea, uno dice el observador y crea una cosa artificial como aparte, ¿no? No, es el propio ser. Es el propio ser, pero por eso digo, es delicado porque a veces sin querer las palabras de nuevo crean un problema que no existe. A ver, y entonces cuando yo estoy en mi observador interno, entonces quiere decir que yo estoy en mi observador interno como si fueran dos cosas. Y entonces como yo no estoy en el ego, sino en mi observador interno, entonces ya hay tres cosas. Y en realidad es una sola que se expresa como lo que está haciendo. Por eso hay un libro de un maestro de no dualidad que se llama Yo soy eso, porque el título es suficiente para decir que en realidad no es lo único que hay es esa presencia que se expresa en infinitas formas. Sí. Me alegra mucho que des estos ítems aclaratorios, porque nosotros, por más que tengamos una búsqueda sincera, estamos teñidos por un lenguaje que distorsiona esa realidad. Así que gracias, porque esto lo tomo como un indicio de algo que comprendí perfectamente. Muchas veces pasa incluso con un maestro perfecto, puede sin querer por las palabras llevar a confusión a un discípulo perfecto, porque a veces cuando estamos en nuestra naturaleza real, entonces hay una división. Es como que yo estoy cuando no estoy y cuando sí estoy. No, es como, no existe eso cuando estoy y cuando no estoy. Porque siempre estamos, ya sea que estemos o no estemos, siempre estamos. Te das cuenta o no, pero siempre estás. Entonces, es como un punto muy, muy importante, muy fácil de errarle. Sí, porque también decir estoy consciente o no, o estoy distraído, es una manera de distorsionar
Pero puede ser que a veces estás distraído y a veces estás consciente, pero son dos estados que le suceden a quién. A uno solo. ¿Quién? Exacto, ¿quién? Es siempre el mismo. Sí. Muy interesante esto, porque de verdad aquí es donde aparecen nuestras falencias espirituales, que Occidente tiene milenios de práctica y de sabiduría, ¿no? Así que Sí, pero me parece Oriente, perdón, bien, Oriente. sí. No, pero me parece que también pasa parecido, que lo que más hay en Oriente es mucha devoción y a veces no siempre La es conciencia, claro, exacto. sí, son los dos extremos, sí. Sí, Es como el hemisferio izquierdo y el derecho, ¿no? Que, que tenemos que tener un puente que una eso, las dos miradas. muy bien, maravilloso. En el judaísmo, en la Kabbalah se dice el Da'at. El Da'at es lo que une esos dos hemisferios y Da'at viene de El saber. abismo, el Es, abismo. Da'at viene del verbo la Da'at, que es saber. Sí, sí. Que está entre el trígono superior y el resto, ¿no? Ahí, el Claro, punteado, lo que une los dos abismos. El es abismo, un centro virtual, no físico, pero sí, une digamos, la comprensión del rigor y la misericordia, que serían las dos facetas de los hemisferios, en definitiva. muy bien, Inés, qué lindo conversar con vos Ah, igual, y que podamos hacer esto que se llama en la tradición hinduista, se llama satsang, que son como encuentros así de hablar de estas cosas. una maravilla. En el imaginario occidental es la comunión de los santos, que yo siento que se produce algo de, de unión, de unidad, que resuena y se amplifica, ¿no? Sí, Y, y qué importante, qué lindo el momento que yo estoy pasando de poder escuchar estas cosas que dicen ustedes, ¿no? Cómo me llena, cómo me completa y cómo me vuelve a decir que estoy en un buen camino, ¿no? Eso es. Así que gracias a las dos. Gracias por las preguntas tan necesarias que has hecho. sí. Sí. Cada uno aporta su talento en diferentes expresiones también. Entonces, el dar y el recibir es un flujo del amor, ¿no? Bueno, Claro, y los años, cómo van enseñando, como en mi caso, ¿no? Como me han hecho ver cosas que creía que eran así, y después la vida, los acontecimientos y todo lo que me fue pasando, me fue forjando y formando en la persona que siento que soy ahora, ¿no? eso es lo que tiene los años, que uno ya pasó tantas veces por el mismo lugar que uno empieza ya a sospechar. Es cierto, ¿Viste? Y entonces ahí viene como ese insight que liberador. es Claro. así. A mí cuando me dicen que Urano tarda en pasar 84 años, cuando yo nací estaba Urano ahí en mi Ah, sol. Y bueno, pasé los 84 y ahora en poquitos días cumplo 89. ay, por Dios, Y yo digo, no puede ser que yo tenga 89 yo quiero años. llegar a tu edad, sí. Por eso no, porque tengo dentro mío está esa niña que se sigue asombrando, que sigue buscando,
Eso es eso es lo más maravilloso, entonces, que para agregarle a los años, que el corazón de niño, niña. Claro, y siempre tener una sonrisa y ante algún problema que tenga importante o de salud, le busco el lado de humor para sacarle esa rigidez o ese victimismo, ¿no? Sabiduría pura. Creo haber leído hace poco que en el taoísmo se propone o se da una práctica de mantener como una sonrisa todo el tiempo, como aquí, en el entrecejo, Sí. ¿no? Es como que una actitud liviana, benévola ante las cosas. Mira, me ha pasado hablando de sonrisa, de estar en un lugar donde hay un chiquito o una nenita llorando, toda con esos ataques, y yo mirarla y hacerle una sonrisa, y esa criatura deja de gritar y de llorar. Porque en un primer momento uno ante eso más bien se enerva, ¿no? Pero yo digo, no, pobrecito, está, quién sabe lo que debe estar sintiendo. Y entonces sonrío automáticamente porque me sale fácil y cambia la expresión. Qué bueno. Bueno, eso pasa cuando uno está conectado bien con uno mismo, puede también sentir lo que siente otro y compadecerse. Sí. Así es. Ya estamos yéndonos. Se Bueno, hizo Uy, sí, cortísimo. voló la... Me encantaría seguir, así que ya nos volveremos a encontrar, si Dios quiere. Me olvidé de mirar la hora, que Yo soy la que quiero, además, controlo. que muchas gracias no por ayuda. esto. ¿Cómo? Muchas gracias por este momento, por este Sí, Gracias a vos, Patricia, un placer un enorme. placer realmente compartir así esta experiencia de vida, ¿no? Porque incluye tantas cosas. Eh, Norma con sus años, la profesión también da muchas cosas a través de otros, ¿no? Que uno va creciendo. Somos seres gregarios, o sea que cuando se producen los encuentros de almas, del ser, es un disfrute enorme, impresionante, enorme, y ¿no? enorme y raro. Tenemos que despedirnos, agradecer a los oyentes, por favor. Eso, bueno, le agradecemos A a, todos los que me han saludado. a Teresa Busone, a César Mangiari de Perú, María Cristina Laferrere, José María Chager, Juan Carlos de México, Miguel Aguilar, María Fisner y Rosa Jiménez. Y Okay. creo que me estaba olvidando de Silvia Contino, sí. Bueno, Silvia Contino, que siempre nos gracias sigue. a todos porque todos participaron de este momento para que sea así. Y gracias también a Claudio que está ahí siempre asistiéndonos. Bueno, Eh, Nos vamos nos vamos, con una oración que cerramos el programa así, así que la escuchamos. así que a decirla. Que el fluir de la conciencia nos permita descubrir la señal del paso siguiente. Que la gracia nos envuelva en cada desafío. Muchas gracias. Un placer. Gracias, hasta el viernes Hasta próximo. el viernes próximo.